¿Cómo calculamos la magnitud de este vector? En principio, como ya está en el gráfico, observen, está en el gráfico, se sabe que las componentes de este vector desde el origen va a estar en el punto extremo del vector. Entonces, las componentes de este vector es 5, menos 3. Ahora, como ya tenemos la componente del vector, el cual hemos identificado directamente en el gráfico, me piden calcular la magnitud del vector. Sabemos que la magnitud o la norma del vector, vamos a ponerle el vector U, la magnitud o norma o módulo, del vector U, el módulo o norma, se obtiene aplicando algo de Pitágoras, donde la componente primera o la primera componente se eleva al cuadrado más la segunda componente, que es menos 3 se eleva al cuadrado. Entonces efectuamos esto y tendríamos 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado es 9. Y 25 más 9 sabemos que es 34 y por lo tanto ya tenemos resuelto la primera parte que me dice calcular la magnitud del siguiente vector. El módulo o la longitud del vector para este vector es raíz de 34. También me dice también calcular la medida en grados del ángulo teta, de este ángulo. Pero aquí hay algunas cositas. Formado, dice, por el vector Y, o sea, formado por este vector, perdón, por el vector Y, este es el vector, le llaman el vector, y el eje X. Este es el eje X. O sea, necesitamos este ángulo de aquí. Para eso, vamos a imaginar un poco, y vamos a hacer uso del gráfico, porque de pronto nosotros en trigonometría hemos visto que si tenemos un triángulo rectángulo y tenemos el valor de los catetos o la hipotenusa, podemos encontrar el valor del ángulo con la inversa de las funciones. Y sabemos en el gráfico que esto es lo mismo que esto. ¿Y cuánto vale este segmento? Este segmento vale 3. Luego tenemos esto. ¿Y cuánto vale este segmento? Segmento vale 5. Por lo tanto, aquí tengo un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo. Y yo sé que en un triángulo rectángulo, al relacionar estos dos, que para el ángulo teta vendría a ser su cateto opuesto, y el 3 vendría a ser su cateto opuesto y el 5 su cateto adyacente, aplicamos la tangente de teta, donde al aplicar la tangente de teta, esto relaciona al cateto opuesto, que es 3 que lo tenemos, sobre el cateto adyacente, que es 5 porque lo tenemos. Pero a mí no me piden la tangente, a mí me piden la medida del ángulo teta. Y para hallar el ángulo teta, entonces aplico tangente al arco tangente, la inversa. Tangente a la menos 1 de 3 quintos. Ahora, ¿cómo hago para encontrar eso? Esto tengo que hacer uso de la calculadora. En la calculadora, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Aplastas el botón Shift, luego aplastas el botón tangente. Y en la pantalla va a aparecer, has aplastado primero el botón Shift, luego has aplastado el botón tangente y va a aparecer en la pantalla tangente a la menos 1. Colocas 3 quintos y cierras el paréntesis y luego, después de haber hecho eso, te debe de haber salido el siguiente valor. Teta es igual a 50,194442.
Y como en el problema a nosotros nos dicen redondear las respuestas a dos posiciones decimales, esta es la parte decimal, esta es la parte decimal, y a mí me dicen que solamente vamos a redondear a dos partes decimales, una, dos, hasta aquí. Pero recuerda que hay una regla cuando se va a hacer una aproximación o redondeo por decimal. Si esto es lo que vamos a tomar, voy a dividir y esto que se va a ir, que es esta parte que no voy a considerar, tengo que observar cuál es la primera cifra que se va. Como esta cifra es menor que 5, entonces se va tranquilamente y el número queda 50,19. Porque si hubiera sido 5 o mayor que 5, le hubiera tenido que agregar uno a esta cifra. Pero no es el caso porque es menor que 5 esa cifra. Por tanto, el ángulo que nos pide, que es el ángulo formado por el vector y el eje X, que es este ángulo teta, es igual a 50,19. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido esto para tener una idea de cómo encontrar los elementos que ahí nos están pidiendo. Trabájalo, practícalo y bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. Gracias por ver este video. Espero que te sirva eh, a practicar, a confiar en lo que haces, a confiar inclusive en tus errores, porque los errores es donde verdaderamente se aprende. Insiste, insiste en el mismo ejercicio. Haz 2, 4, 5, 6 veces, porque el hecho de que memorices no significa de que ya aprendiste. Pero si después de haber memorizado sigues practicando, tu cerebro va a condicionarse ya no solo para que memorices, sino para que comprendas qué está memorizando. Así trabaja el cerebro. Y una vez que el cerebro comprenda qué está trabajando, qué está desarrollando, qué es lo que ha memorizado, ahí recién viene el aprendizaje, porque el cerebro le da sentido a lo que está copiando. ¿De acuerdo? Vamos, suscríbete al canal y si puedes, colabora con nosotros. Un abrazo, muchas bendiciones y que todo, absolutamente todo te vaya bien.